a todos, muy buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a este evento. Para los que se están sumando ahora en vivo o para los que los vean más tarde en los canales digitales. Bueno, hoy nos juntamos a hablar de algo que está bastante desafiando hoy en día las organizaciones, que tiene que ver con la transformación de organizaciones y orientarlas a ser un poco más data-driven. Como ustedes saben, es nuestra especialidad, pero en este caso invitamos a hablar a protagonistas. Porque en este país está la gente que dice y está la gente que hace. Y en esto de volver una organización data-driven, realmente hay que hablar con la gente que hizo eso y que atravesó el proceso y que lo está atravesando y que entiende que es un tema de cambio permanente. Para eso, desde Datalytics, invitamos a nuestros queridos clientes de Banco Galicia, con quien hace ya más de 1 año y medio empezamos primero era un sueño, y hoy ya es realidad con un montón de personas y participantes y protagonistas de tener un poco más incorporadas las habilidades de Data Driven. Para eso invitamos a un equipo, todas mujeres hoy, así que les vamos a decir primero que nada buen día para que saluden y para que se presenten, y nos vamos a meter bien de lleno a hablar de este tema de transformación. Así que bueno, Ale, muy buenos días y gracias por sumarte. Bueno, buenos días, Pato, buenos días a todos. Yo soy Ale Iglesias, trabajo en Galicia, soy líder de formación. Un placer estar acá con ustedes, compartiendo un poco nuestra experiencia y el camino que estamos transitando. Bueno, Ale, muchas gracias por venir y por ser parte de esto. Muy buenos días, Cris. ¿Cómo estás? ¿Cómo está esa voz, Cris? Mejorando, pero ténganme paciencia. Buen día, Pato, buen día a todos. Soy Cris Lico y soy líder, Senior Product Manager del COE de Transformación Data Driven. Muchas gracias y bienvenida. Esto recién empieza. Y sumamos por último, y no por ello menos importante, a Cassandra. Muy buenos días. Cassandra, o Casi, como te vamos a decir acá. Claro, tal cual. Buen día para todos. Bueno, un placer estar. Sí, mi nombre es Cassandra Giuliano. Y hoy, bueno, tengo a cargo lo que sería todo lo que es la parte de talento y cultura dentro de Banco Galicia. Y bueno, ya llevo muchos años en el banco, así que compartimos con las chicas todo este trayecto de transformación, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, y como parte del equipo de staff que estamos acá ayudando y generando este equipo, le agradecemos y le damos la bienvenida a Camila y a Belén, que están por ahí ayudándonos a todos y que sean parte de todos. Y les presento a Iván Tomaselli, que Iván va a tener un rol muy importante, que es escuchar en este momento más de casi 50 asistentes, perdón, estaba con los dos monitores, más de 50 asistentes que los invitamos a participar, a interactuar durante todo el evento. Muy buenos días, Iván. Hola, buenos días a todos. Bueno, voy a estar, como dijo Pato, moderando, así que pregunten sin miedo. Vamos a estar recopilando las preguntas y contestándolas en la medida de lo posible, ¿sí? Buenísimo. Bueno, vamos a empezar ya. Suficiente introducción. Cuando estábamos preparando esta charla, que primero la hablábamos con Ale y después se sumaron a la mesa Cris y Cassandra, pensábamos, bueno, ¿por qué esta transformación? ¿Por qué está el centro de analítica del banco? ¿Por qué está talento? Porque transformar no es algo de uno, es algo de toda una organización, es personas al servicio de una visión, de un propósito de transformar una forma de pensar y de hacer negocios. Y los negocios se hacen solo cuando uno habla de los ecosistemas de redes de valor o de los casos de uso de plataformas. No, los hacen personas, ¿no? Y las personas son las que son las dueñas y las que incentivan esas transformaciones. Entonces, acá estamos con un equipo en el cual vamos a estar viendo desde cada parte la visión que aportan a un todo. Vamos a empezar igual con un sueño. Con un sueño que en realidad fue en octubre del 2019, donde se empezó a hablar de transformar una organización, uno de los bancos más grandes de la Argentina, privados, y decir, alguien tuvo un sueño y dijo, voy a hacer que todas las personas de esta organización puedan ser gente de datos. Contanos, Ale, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo una empresa hoy puede estar lo suficientemente inconformista, como dice el libro de Adam Grant,
para decir, quiero hacer que todos sean gente de datos? Bien, Pato. Sí, sin lugar a dudas, bueno, nosotros ya les cuento un poco, en 2019 el banco venía transitando todo un proceso de transformación hacia una organización ágil, y no era una transformación solo de la compañía, digo, era una transformación también cultural. Nosotros desde lo que es el área de personas, digo, veníamos definiendo y redefiniendo nuestro modelo de competencias, que son 6 competencias culturales que tenemos, y una de esas justamente fue Decido con datos. Y acá es donde uno empieza de alguna manera como a entrelazar todo, ¿no? Porque teníamos esta competencia que organizacionalmente tomaba preponderancia, que bueno, justamente tiene que ver con esta habilidad para usar los datos de una manera efectiva, poder potenciar nuestra capacidad analítica, comprender lo que los datos nos dicen y obviamente tomar decisiones a partir de ellos. Y con el equipo de Data y Analytics del banco, que ya bueno, estaba conformándose, no era el equipo que está hoy, porque también fue un equipo que fue evolucionando, veníamos trabajando en la formación y llegamos a un punto donde dijimos, esto es un cambio que tenemos que instalar y una capacidad que tenemos que instalar en toda la organización, y no pasa solo por saber usar herramientas de explotación y de visualización y de cómo podemos trabajar con el volumen de datos que tenemos en la organización como es el banco, y fuimos transitando como este proceso de decir, bueno, ¿de qué manera podemos armar una estrategia de formación justamente para poder escalar esta capacidad en el banco? Y fue así donde, bueno, nos sentamos en una primera instancia como a pensar, a diseñar este proceso, y algo que decíamos es, bueno, ¿qué perfiles o qué tipos de arquetipos colaboradores tenemos en la organización? Porque estábamos todos parados en diferentes lugares, y fue así donde pensamos nosotros un poco formar y diseñar una academia partiendo por distintos niveles de conocimiento. Bueno, ahí definimos la estrategia y Pato, bueno, un poco los convocamos a ustedes como para hacer este sueño realidad, ¿no? Nosotros sí pensamos la formación partiendo de un assessment donde la gente pueda identificar dónde está parada en relación a su capacidad de decidir con datos y a su conocimiento, y a partir de ahí, bueno, poder arrancar con cada uno de los niveles de la academia dependiendo el resultado de ese assessment, que los 3 niveles son justamente Starter, Growth y Maturity, ¿sí? Tenés como esa escala para ir profundizando a medida que vos vas desarrollándote, poder profundizar tu conocimiento en temas de datos y analítica de datos. Y la verdad que el impacto fue súper grande. Les cuento, nosotros la academia la empezamos a trabajar con foco en Galicia y rápidamente la extendimos a nivel grupo financiero, y Naranja X y Galicia Seguros también forman parte de la academia, así que el impacto fue súper alto. Buenísimo, vale. Sí, mientras contaba yo me iba acordando de los inicios, ¿no? Porque si algo caracterizó al equipo de talento, es muy difícil dar nombres porque acá el equipo de Ale trabajó un montón de gente, el equipo de Fer, hoy tenemos a Chris representándolo, pero trabajó un montón de gente, pero aparte de habilidad de datos, y había una obsesión porque esto salga bien, creo que hay una obsesión por la perfección muy importante, que creo que también debe haber sido lo que le permitió al área de talento y al área de datos poder haber llevado adelante esta iniciativa. Y de nuestro lado lo que nos tocó fue aportar el ser una organización que sabe hacer y conectarlo con saber educar, ¿no? Porque un poco lo que nos pasó cuando se planteó este desafío es cómo haces esto realmente cruzando los conocimientos que están ahí, llamémosle el contexto teórico, con el saber hacer y con el saber enseñar, digamos, ¿no? Y creo que eso es uno de los grandes hitos que logramos yendo a escala, ¿no? Y hablando de los asistentes y de esa vocación que tenía el área de datos, hoy representada por Chris, de generar una cultura data-driven, ¿no? Porque cultura data-driven implica cultura, que son personas que por sí somos complejas, implica datos, que hay un rigor técnico, siempre nosotros decimos, porque está de moda no es necesariamente fácil, y hablamos de direcciones, realmente están alineados a objetivos. ¿Por qué fue tan importante avanzar con esto para Galicia? ¿Y qué es la reacción que fuiste encontrando, Chris, en este proceso que por un lado para vos era mejorador porque mejoraba a tus usuarios, a tus
product owner a todos, pero implicaba aprender, y aprender siempre es un proceso, digamos, ¿no? Contanos cuál fue, por qué esa importancia. Bueno, en Galicia estamos avanzando en esa transformación data driven porque realmente entendemos que los datos son el motor del negocio digital y el activo que nos va a permitir poder mejorar nuestra performance y mejorar el día a día de más personas. En una industria comoditizada, donde incluso los nuevos productos que puedan surgir rápidamente son replicados por otros players, la hiperpersonalización del servicio es lo que nos va a permitir mejorar la experiencia de nuestros clientes y la sistematización de los procesos, los que nos va a permitir generar más rentabilidad. Y ambas cosas entendemos que solo se escalan si sistematizamos decisiones en base a datos. ¿Y cómo reaccionan las personas frente a estos cambios? Bueno, la respuesta es que de manera diferente. La verdad es que depende del mindset que traen y para algunos esto todavía es un futuro distópico y una idea que no ven que se vaya a concretar. Otros sí ya lo tienen incorporado en su ADN y va fluyendo esta forma de gestionar en base a datos. Y hay un grupo que finalmente nos pide y nos demanda una aceleración y un cambio más disruptivo. La realidad es que más allá de las percepciones, el timing lo marca el negocio y un poco nuestro desafío es alinear a toda la organización en esta nueva cultura. Clarísimo, Cris, y mencionaste un aspecto fundamental que son los clientes, ¿no? O sea, cómo ser data-driven se convierte en ofrecer un mejor servicio, digamos, y cuando uno habla de monetización, habla de toda la cadena. Si yo tengo mejores clientes y mejores servidos, seguramente las organizaciones sean más rentables, ¿no? Pero seguramente los que sean parte de la academia también entiendan que puedan hacer mejor su trabajo en la parte en la que estén. Y bueno, vamos a salir un poco de los datos para meternos a conectarnos, a hacer sinapsis con el resto de la organización. Lo interesante de casi de esto es que la transformación cultural era muy aspiracional, ¿no? Y acá voy a usar una palabra que no me gusta usar mucho, pero es la pandemia, ¿no? Porque la pandemia fue una disrupción en términos de densidad digital, de un montón de aspectos, que no vamos a hablar de eso ahora, pero este proyecto era pre-pandemia. Y de hecho, lo charlábamos ayer en la organización de esto, la aprobación vino la primera semana de la pandemia, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo venía trabajando el Galicia? ¿Cómo lo vivía el Galicia en este proceso de aprendizaje permanente de transformación? ¿Y qué medidas venían impulsando para contar concretamente cómo se lleva adelante esto, digamos, ¿no? De vuelta, no una organización que lo hizo por la pandemia, sino que ya estratégicamente ya lo venía llevando adelante. Sí, sí. Bueno, tal cual. Antes de empezar a responderte completamente, me gustaría como sé que toda la audiencia conoce Galicia, pero está bueno como poner algunos datos para entender bien la dimensión que tiene Galicia, ¿no? O sea, estamos hablando de una organización que tiene 115 años de trayectoria, que tenemos una férrea convicción de que tenemos que ser el mejor lugar para trabajar y hace 5 años que mantenemos eso. Tenemos más de 3.000 millones de clientes, o sea, 350 sucursales, dispersión geográfica. Somos multisegmento, multiproducto, multicanal. Digo, organización compleja en el sentido positivo, en variables, si las hay, pocas, creo yo, ¿no? En lo que es la Argentina. Y cuando voy al Zoom de las personas, 5.500 colaboradores. Y ahí también es multigeneracional, ¿sí? Entonces, hago esta introducción porque me parece que, digo, en Galicia, o sea, transformaciones tuvimos muchas. Imagínense con lo que es también la Argentina, la dinámica económica y demás. O sea, transformaciones hemos vivido siempre. Y creo a tu pregunta de cómo se vive en Galicia, o sea, en general, es con entusiasmo. Por supuesto que como dijo recién Cris también, tenemos que ir haciendo zoom en los diferentes grupos de personas que las sensaciones y las emociones que viven son diferentes, entonces hay que empezar a poner foco en aquellos que quieren acelerarlo y que tenemos que acompañar de, bueno, esperá, ayudarnos entonces, en realidad son ustedes los impulsores y nos ayudan a traccionar al resto, que quizá hay mucha gente también, en otro grupo puede tener miedos, resistencias y tenemos que acompañarlos a que esto suceda en conjunto. Entonces, para contarte también más en lo concreto, o sea, cómo agarramos y empezamos a trabajar en concreto en organizaciones, primero es tratando de a la gente explicarles el porqué, el para qué de esto. O sea, tenemos que saber la importancia que tiene para el negocio y para los clientes, y este es el desafío organizacional, ¿no? Que la gente entienda el sentido de esta transformación. Y también, para mí, hay una esfera importante desde el punto de vista personal. También ahí uno dice, bueno, no solamente tengo claro para qué sirve esto, cuál es el propósito desde el punto de vista del cliente y del negocio, pero ¿qué se espera de mí?
y también cuál es la utilidad para mí, ¿no? O sea, esto de conexión también con el propósito organizacional y el propósito de las personas. Entonces, en el ámbito de la organización, lo que me gustaría contarles es que a través de una definición, una convicción concreta de lo que es el comité ejecutivo, que es el grupo, el equipo que reporta al CEO de la organización, se definió constituir una iniciativa estratégica organizacional para hacer una cultura data-driven al 2023. ¿Qué significa esto? Bueno, como lo dijo Chris, es Analytics como negocio. Ser data-driven es justamente que los datos sean el eje de los procesos y fuente de conocimiento, y que la información sea el elemento de valor que tenemos para justamente transformar el día a día de los clientes. Entonces, con eso se conformó un equipo multidisciplinario con 3 frentes claramente definidos que obviamente trabajan en conjunto. Ahí tenemos el frente de tecnología, que de alguna forma lo que nos tiene que garantizar es implementar una plataforma que sea robusta, que tenga muy buena performance, que sea segura y que sea escalable. El frente de Machine Learning, inteligencia artificial, que la idea un poco es que escale la capacidad para tomar decisiones complejas sin la intervención humana, previa obviamente la instalación de la plataforma y el desarrollo de las personas, ¿sí? Y después todo el frente de talento, cultura y organización, que de alguna forma impulsa lo que es la adopción de la cultura data-driven a través, obviamente, del escalamiento de un modelo operativo y también de, obviamente, la conversión de habilidades y conocimientos en toda la organización. De alguna forma, bueno, esto tiene su track de trabajo en un montón de objetivos, como puede ser, bueno, el democratizar y disponibilizar datos de manera segura, el tema de implementar una priorización de casos de negocio, escalar el modelo operativo de Advanced Analytics y hacer esta transformación cultural, ¿no? O sea, como los grandes objetivos que tiene el frente. Y ahí tenemos un set de acciones muy grande, ahí Chris y Ale son parte del equipo y demás, y vamos avanzando en esa transformación en distintos. Y entonces, volviendo al tema de las personas, es decir, ahí cómo conectamos con qué me aporta a mí, qué me esperan de mí, ahí también hicimos en lo concreto definición de comportamientos organizacionales, identificando y contándole a las personas cuál es el comportamiento al cual aspiramos, y a partir de eso, identificar conductas observables para cada rol, para que cada uno sepa qué se espera en términos también de comportamientos en cada uno. Entonces, un cajero va a saber qué es lo que se espera en el rol de cajero en términos de conductas observables para considerarse que logré el cambio de mindset y soy una persona que me convertí más en data-driven, ¿no? Además del tema de academia. Y ahí conectamos, si quieren, con, obviamente, la academia como un activo, un instrumento, un activo muy importante para esta mirada de la gente, de decir, bueno, esto es lo que entiendo en mi desarrollo que me falta, esto es lo que necesito tener, y la academia ahí viene a cubrir ese espacio, esa brecha de formación, ¿no? Clarísimo. Y sabés que estaba pensando, ¿no? Porque en el fondo, como los últimos 10 años que vivimos en términos de velocidad de cambio, de adaptación, de transformación, de forma de servir, no se van a comparar ni un poco en términos de velocidad y de tipo de tecnología. Uno lo que busca es que aprender es ganar. Pero aprender es ganar en el sentido de que vos lo mencionaste muy claramente, es las personas ganan, porque esa necesidad de transformar tiene que ver con que la cultura de aprendizaje, como dice el CEO de Microsoft, ya es permanente. Es, hoy, ¿a qué edad dejas de aprender? O sea, hace 20 años estudiaban, no sé, licenciados en recursos humanos, o licenciados en administración, licenciados en economía o ingenieros. Vos aprendías una vez y te actualizabas cada 10 años. Ahora el aprendizaje es permanente, ¿no? Entonces, creo que lo bueno, como lo contás, es que conecta de alguna forma esa transformación organizacional, pero basada en las personas que tienen que ir llevando y actualizarse en el buen sentido, ¿no? No es una actualización forzada, sino envolverle a una persona mucho más orientada al presente. Y, Ale, pensando en esta necesidad de transformación de las personas, hay unos términos que a veces el inglés es demasiado bueno y es difícil traducir, pero que son reskilling y upskilling, ¿no? Que básicamente es aprender alguna capacidad o subir o mejorar o aumentar una que tengo, digamos. ¿Cómo lo tratan y cómo lo vienen manejando en el banco, entendiendo todo este proceso monumental que venía contando Casi?
Sí, Pato, bueno, la realidad es que sí, comparto, son dos conceptos en inglés que la realidad es que en los últimos años están poniéndose como muy de moda y muy al frente, sobre todo con todos los procesos de transformación y de evolución que están atravesando la mayoría de las compañías, digo. Creo que no solo el banco, digo, hay muchas organizaciones que están como en este proceso de transformación. Y sin lugar a dudas, algo que recién mencionaba Casi con respecto a lo personal y el mindset y dónde está parado cada uno y el para qué, en esto de que nosotros hablamos de reskilling y upskilling es súper clave, ¿no? Que la persona conecte y que realmente entienda la importancia y el valor de, nada, seguir formándose, seguir desarrollándose, que es una necesidad hoy no solo organizacional, sino también como una necesidad para el mercado laboral y seguir uno activo y pudiendo desarrollarse profesionalmente, ¿no? Como vos bien decías, el reskilling tiene que ver con esto, ¿no? Digo, de qué manera nosotros podemos aprender nuevas capacidades, incorporar habilidades, siempre para un rol actual que cambió, digo, porque puede ser ese un camino, ¿no? Que yo tenga que incorporar nuevas habilidades porque mi función cambió, o bien porque hay un nuevo rol que hoy está pasando mucho, hay roles en el mercado que están tomando de alguna manera mayor relevancia. Y sí, cuando hablamos, bueno, más de upskilling, tiene que ver con eso de que vos decías, Pato, de, bueno, cómo yo puedo seguir formándome constantemente, potenciar mis conocimientos, mis habilidades y lograr una entrega de valor distinta, ¿no? Y generar resultados de mayor impacto, ¿no? A partir de ese conocimiento. Nosotros en el banco, la realidad es que venimos trabajando ya hace varios años en lo que es un proceso de reskilling y upskilling, que de alguna manera lo contamos como con tres verticales, ¿no? Una que tiene que ver más con el tema de mindset, más vinculado, si se quiere, con las habilidades blandas, con la transformación cultural, que sin lugar a dudas es algo clave en este proceso de transformación y desarrollo. A nivel metodológico también venimos trabajando ambos frentes, tanto reskilling como upskilling, porque en la evolución y en la transformación del banco la realidad es que cambiamos la manera en cómo nos organizamos, cambiamos la manera en cómo hacemos las cosas y tenemos que incorporar nuevas metodologías, ¿no? Desde ese lugar. Y por último, que es clave también, no menos importante, capacidades técnicas, ¿no? ¿Qué capacidades yo necesito fortalecer o adquirir dependiendo de dónde esté parado? Y bueno, justamente todo lo que tenga que ver con data y analytics para el banco es una de las capacidades que en el último tiempo tomó mayor relevancia, por eso decidimos a nivel organizacional trabajar fuertemente en el diseño de esta academia y también tenemos dos capacidades también críticas que las tenemos mapeadas en el banco y a nivel mercado también hoy por hoy son relevantes, que es la capacidad de diseño, cómo diseñamos y cómo pensamos nuestros productos y servicios desde cualquier lugar, sea desde el negocio, desde un área de recursos humanos, y la tecnología, como decía Casi, como decía Cris, la realidad es que la tecnología es un habilitador clave para este proceso de transformación y de evolución organizacional que estamos atravesando, ¿no? Clarísimo, Ale. Qué esenciales son las habilidades blandas, ¿no? O sea, porque, y más conectado con la virtualidad, qué importante es estar atento en la empatía y cómo se requiere eso cada vez más, ¿no? Como creo que lo decía Cris también, ¿no? A la hora de decir, armo productos más digitales, no tienen que perder la humanización, digamos, ¿no? Que es importante. Les recuerdo a todos que pueden hacer preguntas, lo tenemos a Iván ahí atento, que ya vi que estuvo respondiendo algunas. Aprovechemos que estamos acá, estamos en un espacio de diálogo, estamos llegando a los 69 habitantes. Después vamos a hablar algo de datos, seguramente de la cantidad de gente que pasó por esta experiencia, pero a la hora de contar este caso que es tan interesante, tan pionero, como dijimos al principio, tan de hacer y no de anunciar, ¿cómo impactó, Cris, la academia en los diferentes equipos de trabajo? En tu cotidianidad, ¿cómo impactó, digamos? Bueno, antes que eso te menciono un punto que destacaron Casi y Ale, que es relevante, y es que la academia parte de un assessment que te invita a empezar desde el nivel en el que estás y llegar a un nivel de madurez analítica que definimos como el deseable, por lo cual podemos llegar a toda la organización. Y esto genera un impacto muy movilizador porque la alfabetización de datos permite sistematizar decisiones y procesos y transformar la gestión en todo tipo de sectores.
Y esto nos permite empezar a observar, por ejemplo, que en el área de personas están gestionando la adopción cultural a partir de observar las interacciones de los colaboradores en redes con una visualización en Python que funciona en base a algoritmos, o cómo se incrementó 6 veces la conversión de la adquisición de clientes PYME a partir de identificar por web scraping las creaciones de nuevas empresas en la IGJ, lo que habilita un contacto en el momento relevante. Te pongo estos 2 ejemplos como áreas totalmente diferentes y cómo esta nueva realidad de la alfabetización y de la gestión en base de datos está movilizando a toda la organización. Clarísimo, que la vayan a buscar los que piden datos, ¿eh? Nuestro eslogan es mejor con datos, ahí está. Pero así todo, como dijimos antes, las transformaciones son necesarias, están de moda, mencionaron más de 5.000 colaboradores, no es fácil casi, no es un trabajo fácil. O sea, la gente que dice, uy, vos trabajás en datos, en transformación, en talento, no es fácil. Hablemos un poco de la parte compleja de todo esto. ¿Cómo lo llevan adelante y cuáles son los grandes desafíos? Obvio que hay muchos desafíos, ¿no? Y esto es un tema que tiene muchas aristas. Vamos a mencionar, si querés, 2, para poner foco en 2, y hoy es el tema de talento en sí, es uno, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? ¿Por qué lo vemos que tiene como dos vertientes para nosotros y que tenemos que estar mirando? Por un lado, porque obviamente nosotros como organización estamos poniendo mucho foco en la reconversión. Digo, esas son las cosas que amo también de Galicia, es decir, nosotros decimos queremos reconvertir el 80% de la gente. O sea, no nos da lo mismo hacer esta transformación con gente de afuera, no, queremos hacerlo con la gente de Galicia, ¿sí? O sea, así que ponemos mucho, o sea, inversión en eso. Pero bueno, en ese deal también, el ir a buscar personas y hoy el talento con estas características que ya lo tenga aprendido es difícil. Alguna de las acciones es también atraer talento nuevo, porque también te acelera la curva de aprendizaje del que está hoy en el puesto de trabajo. Si sentás a alguien que ya lo sabe hacer con alguien que está aprendiendo, suma mucho a la hora de aprender y acelerar. Entonces ahí nos está costando un poco a veces atraer talento nuevo. Y a la inversa también es como estamos poniendo, o sea, Galicia siempre invierte mucho en formación. También lo que nos está pasando es que tenemos el desafío de fidelizar también a la gente que hoy la estamos formando, ¿no? Porque también es hacer talento escaso en el mercado, mucha gente viene a buscar gente del Galicia. Entonces, por eso digo que es un desafío de doble vía. Y el otro desafío es los líderes, digo, ¿no? En esto, y esto que decíamos, bueno, también cuestiones generacionales, ¿no? Una organización que, bueno, ¿sabe? Los líderes ya somos generación X, o algunos ahí que están también, ya que tenemos en un ciclo de vida que obviamente el aprendizaje siempre existe, pero es más difícil a veces cambiar el mindset. El gran desafío siempre es acompañar a los líderes en esto. Yo digo, en el caso de lo que es el equipo gerencial, el primer nivel, hay una convicción de qué es lo que tenemos que hacer, y ahí en general nosotros como organización tenemos que ayudar a que ellos por lo menos nos ayuden a generar el sistema, ¿no? Para generar esa transformación y acompañarlos a ellos en el cambio de mindset, ¿no? Y después los líderes, el resto, son muy importantes. Hay que traccionar primero ahí, porque son los que justamente te aceleran las transformaciones. Son los primeros que tenemos que tratar de subir para que pues ellos también como que ayudan al resto de la organización a invitarlos y a empezar, como decís, con hechos concretos, a empezar a tomar decisiones con datos, ¿no? Entonces, creo que el gran desafío está puesto ahí, ¿no? En esos 2 grandes temas. Bueno, parece casi a propósito, porque Cassandra, justo casi una de las preguntas que publicaron recién era respecto al rol de los líderes. Así que parecería casi a propósito, pero no sé, Iván, si hay alguna otra que valga la pena. Es que algunos deben estar viviendo lo mismo. Seguramente. Sí, hay una de las preguntas que más se repitió es ¿cuáles son las soft skills que consideran necesarias hoy por hoy para encarar un trabajo en datos o un cambio cultural de esta manera? Si querés en términos de comportamientos generales, nosotros lo que decimos es que un poco la transformación tiene que pasar de, por ejemplo, tener un pensamiento más intuitivo, que es algo que hoy encontramos, a un pensamiento más crítico, ¿no? O sea, el pensamiento crítico termina siendo una capacidad y una competencia que queremos desarrollar al futuro. El tema también que hoy a veces encontrás en estas transformaciones, la información más por silo, a ir a un escenario donde la gente se anime a compartir y a este concepto de democratizar el dato.
a que haya mayor proactividad también en lo que tiene que ver con, hoy tenemos una organización más push a la hora, o sea, el equipo de ahí de Chris y todo el equipo de Data y Analytics, pushando para que haya casos de negocio y que se tomen decisiones con datos, a una organización que desde cualquier rincón de la organización se priorice, se invite proactivamente a tomar decisiones con datos, que esté centralizada esa adopción, de ir más a, quién sabe, una situación más de explotación de datos y gestión más manual, a tener comportamientos vinculados con datos más automatizados y con empezar a trabajar lo que es el desarrollo de modelos de datos. Ahí, Cris, no sé si me olvidé de algunos comportamientos. Eso es lo que nosotros creemos que tenemos que ir. Yo agregaría quizás algunas soft skills que no son obviamente exclusivas de esta transformación, pero que son fundamentales, como lo que tiene que ver con la colaboración, por todo este tema de empezar a capitalizar el valor de todo, la información del banco, la parte iterativa, ¿no? Que te permite ir saltando obstáculos. Parte de ser data-driven es no esperar que la información sea perfecta, sino poder gestionar con muestras, con los datos que tenés, y ir chequeando eso de manera permanente, de una forma metódica. La curiosidad y la creatividad es fundamental justamente para saber cómo articular todas estas técnicas y todas las herramientas y cómo conectarlas a la hipótesis de negocio. Si vos no tenés creatividad o curiosidad, no lo vas a poder articular. Y finalmente, la capacidad de comunicación. Es muy importante poder comunicar los insights que se descubren en base a datos para poder gestionar efectivamente las acciones de negocio después en la organización. Ahora, estaba pensando, y para entrar al último round de preguntas, Ale, ¿cómo se pone foco en todo esto de distintas habilidades que todas son importantes, no todas son naturales? La gente dice blandas, a mí me gusta hablar de esenciales, si uno no se puede comunicar, no puede, ¿viste? ¿Cómo le pones foco? ¿Cómo trabajás con eso, digamos? Mira, Pato, te cuento, la realidad es que la academia un poco desde el inicio no la pensamos solo técnicamente, y comparto 100%. La realidad es que uno cuando desarrolla una formación o tiene que desarrollar una capacidad tan distinta a la que en muchos casos es lo natural o lo que estudió, porque digo, esta capacidad es algo que queremos instalar en algunos perfiles. Traigo mi ejemplo concreto, carrera más de sociales, humanística. Digo, cómo nos tenemos que transformar sobre todo nuestra mentalidad y nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Esto que decía recién Casi y Cris. Comparto 100%, ahí Cris hablaba esa última, digo, para mí el storytelling y cómo contamos y transmitimos es una capacidad clave que para nosotros hoy tiene preponderancia, que lo resumiría en capacidades blandas. Uno cuando nosotros hablamos en el banco de, bueno, qué capacidades críticas hoy son importantes, para mí tenés como dos grandes frentes, ¿no? Tenés las capacidades más blandas que acompañan esa transformación que tiene que ver con cómo uno tiene una mirada diferente frente a las cosas, y por otro lado todo lo que tenga que ver con estas capacidades más técnicas, más de especialidad y de entender nuevas maneras de hacer negocios, de usar la información. Y en el otro track, bueno, cambiar nosotros en cuanto a la metodología de trabajo, adaptarnos desde ese lugar, ¿no? Trabajar colaborativamente. Creo que esas son como las tres grandes cosas que en una de las primeras preguntas lo sintetizaba en estos tres ejes, ¿no? Trabajar mucho el mindset y capacidades blandas, la parte más metodológica de cómo trabajamos y evolucionamos en la forma de hacer las cosas, y lo técnico, que es lo que hoy por hoy, sin lugar a dudas, es el mayor desafío. Gracias, Ale. Empezó a preguntar la gente, así que vayan viendo porque está ahí, se va poniendo ansiosa por querer copiarlos. Lo dijo Steve Jobs, copiarlo está mal, pero bueno, por suerte ya lo llevan adelante. Cris, y hoy con esto que comentabas me quedé pensando: curiosidad, creatividad, comunicación. El área de datos, ¿qué lugar ocupa hoy en Galicia? ¿Y cómo lo ves vos? Bueno, justamente por todo lo que venimos conversando, hoy Data y Analytics está en un área de negocio porque los datos son un activo y se trabaja colaborativamente con todas las áreas del banco, incluso con otras empresas del Grupo Financiero Galicia.
Ahora, para ser honestos, también creo que aún existe una oportunidad de afianzar este posicionamiento como área de negocio y que genera valor, y tiene que ver precisamente con esa transformación cultural que estamos atravesando en una organización que no es nativa digital, o sea, estamos atravesando la transformación al modelo de negocio digital, pero definitivamente creo que es un activo y que por ende es un área de negocio. Buenísimo, Cris. Creo igual que con el tema de las organizaciones nativamente digitales, se plantea un dilema, y es, todas las personas que tienen que trabajar no son nativamente digitales. No es que existe gente que se recibe de trabajar en Netflix, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo estratégico de esta academia, digamos, ¿no? Convive con una situación de mercado donde las personas no están y tienen que aprender, ¿no? O sea, creo que de vuelta rompe ese paradigma que a mí me parece apasionante, porque hace 20 años uno iba a la universidad y esa era tu práctica. Después en el trabajo, hacelo bien o te echan. A vos ahora como organización estás diciendo, hay capacidades nuevas, las tenés que practicar, y el lugar de entrenamiento es parte de la organización, digamos, ¿no? O sea que eso es un desafío, muy lindo. Y casi la última pregunta, que es la que te vas a sentir como más adulta en términos de transformadora de organizaciones. ¿Qué consejos darías a organizaciones que están ante este desafío y tienen resistencia, digamos, ¿no? Por eso que un poco fueron charlando, porque de vuelta, el cambio no es algo que la gente dice, sí, vamos a cambiar como si nada, ¿no? Casi como que niega que las cosas están cambiando. ¿Qué consejo darías? A ver, yo creo que siempre para estas transformaciones es importante primero, bueno, trabajar mucho en el convencimiento del C-Level, ¿no? O sea, ahí hay que poner el foco para esa transformación, de vuelta, que estén convencidos. Ellos también tienen que atravesar el cambio de mindset y este mismo aprendizaje. Entonces, poner más foco en que ellos estén convencidos hacia dónde vamos y que nos habiliten en el sistema, ¿no? O sea, que habiliten el sistema para que justamente, por ejemplo, en el caso nuestro, o sea, con esta iniciativa le damos un contexto y un set de acciones para empezar a hacer en la organización y que nos den esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Y acompañarlos a ellos en ese cambio de mindset. Muchas veces va a pasar que de repente, ante alguna circunstancia, por ejemplo, en la pandemia, digo, estábamos ya, como decís, no empezamos el año pasado, empezamos hace unos años atrás con este viaje, ¿no? Y darle como más fuerza en el 2020, pero en el momento de pandemia, con la situación que está y demás, uno como ser humano tiende a buscar una solución rápida, intuitiva, de corto plazo y demás. Entonces, trabajar a cualquier nivel, a que automáticamente tiendas a agarrar y decir, bueno, a ver, lo soluciono así, tenés que ahí acompañar fuerte a decir, bueno, no nos olvidemos también de esto, tenemos que seguir con este cambio en mindset. Entonces, ahí como trabajar mucho en ese convencimiento y que habiliten el sistema y acompañarlos en esa transformación. Y después, más allá de las acciones, para mí siempre es, en estos primeros procesos, es como decimos en gestión del cambio, es comunicar, o sea, 7 veces de diferentes formas. Porque ahí también está el tema de que, bueno, es lo primero que tenemos que hacer como para que la gente por lo menos entienda para qué esto, ¿no? Más allá de las acciones. Para mí eso como es, y creo que, bueno, las chicas me pueden acompañar, es el mayor desafío que tenemos, o sea, siempre. Comunicar. Bueno, Iván, ahí hay varias preguntas. ¿Querés elegir alguna para que las chicas nos respondan? Y vamos Sí. con la última pregunta, que es la más Dale. fácil de todas para mí. Ok, bueno, la gente hizo muchas preguntas. Creo que una de las más interesantes y que se repitió bastante también es cómo incentivan a los colaboradores hacia un aprendizaje permanente dentro de la organización. Bien, la verdad que es un trabajo arduo, requiere mucho trabajo con los líderes como habilitadores de espacios de formación. Creo que este fue un gran desafío que tuvimos en este contexto de pandemia donde trabajamos remoto y nos formamos remoto. La verdad que creo que para el banco, y no sé cómo lo han vivido en otras compañías, fue un desafío bastante grande. Hoy por hoy podemos decir que estamos como encontrando el camino entre todos, ¿no? Digo, de poder hacernos el tiempo de formarnos y de darle el espacio
porque hoy es clave seguir desarrollándose para todos los desafíos que organizacionalmente tenemos, de transformarnos en un banco y alcanzar esta estrategia data-driven, ¿no? Cada uno desde su rol. Y trabajamos mucho también en temas de comunicación, estamos trabajando mucho con los referentes, bueno, con Cris y todo el equipo, la verdad que trabajamos muy codo a codo, no es solo algo que impulsamos desde el área de formación, sino que es un trabajo súper en equipo, donde también necesitamos, creo, de la otra contraparte, que es la gente que esté dispuesta a formarse y que tome este rol protagonista, y para eso es clave que entienda el para qué. Digo, si la gente no conecta el para qué vos le estás brindando un programa de formación, una academia, lo que fuera, es difícil que generes ese engagement. Y la realidad es que hay que escucharlos. Creo que ese fue otro de los grandes aprendizajes, poder escuchar cómo vienen atravesando, ir viendo también los datos, ¿no? Digo, los datos también nos dicen si la gente está pudiendo participar de los procesos de formación, ese es un buen indicador, y si no, también, bueno, poder no solo quedarnos con qué está pasando, digo, sino también ahí indagar y entender dónde está el punto de dolor y seguir constantemente cambiando y adaptándonos para entregar justamente soluciones de valor y que agreguen a este cumplimiento de necesidades y de instalación de capacidades. Déjame que complemente, Ale, digo, en este ciclo también de adopción, nosotros, bueno, damos la posibilidad de, bueno, comunicamos el para qué, o sea, le damos la posibilidad de formarse a la gente, y también lo que hacemos es hacer visible los casos de éxitos en la organización también, ¿no? O sea, vos si esto es un buen caso de negocio, lo hacemos visible, reconocemos a esa gente, o sea, cerramos el ciclo también con espacios de reconocimiento. Si las personas también están estimuladas a tomar decisiones con datos, también hay todo un programa que tenemos de reconocer a las personas por las competencias. Bueno, ponemos, o sea, ponemos en el frente a aquellas personas que fueron reconocidas por el decido con datos, ¿sí? Digo, tiene que cerrar el ciclo para que la gente vea que también, o sea, hacerlo tiene sentido. Después es en la gente que se tiene que reconvertir, miramos la información de que si las personas tuvieron la proactividad de anotarse en una academia de Data Analytics y lo hicieron, es un dato, digamos, positivo a la hora de una búsqueda interna y de elegir por sobre otras personas que hicieron esa reconversión o no. Digo, vamos impactando en todo el set también de prácticas de recursos humanos y en el ciclo de dar conciencia de hacia dónde vamos, te formamos, te desarrollamos, te reconocemos, y a partir de eso que vean que la gente también con los hechos, ¿no? O sea, quién promovemos, vayan viendo que esa gente va teniendo más skills hacia donde también estamos apuntando, ¿no? Total, casi porque en el fondo lo que terminás logrando es que la gente se puede promover más que nunca siendo protagonista, ¿no? O sea, les contamos que cada vez que todos vemos un certificado en LinkedIn de terminé mi starter, terminé mi growth, empiezan a hacerlo de maturity y decís, bueno, esta es una persona que atravesó el cambio y lo pasó, entonces termina siendo esa persona la que se hace más elegible para una promoción, ¿no? O sea, ese es como sería el mindset que uno termina logrando, ¿no? Bueno, lo lindo cuando empezamos esto es que, como decíamos, ustedes son protagonistas de hacer, ¿no? Y esto empezó con una estrategia clara, con un sueño, evidentemente con un C-Level que aceptó algún challenge interno o lo promovió, de decir, bueno, quiero ser data driven y voy a formar a todos los colaboradores que se quieran formar, y aún más a los que vengan nuevos sepan que tienen esto disponible. Les cuento una historia personal. El hijo de un amigo entró hace poco, venía de una empresa nativamente digital, y lo primero que mandó fue un print de pantalla haciendo la academia de starter de datos, y estaba loco totalmente. No le había pasado eso en una empresa digital, digamos, ¿no? Entonces, por eso creo que ahí uno es donde empieza a tener sustancia, ¿no? Y a veces ser una empresa con sustancia es súper importante. La pregunta para cualquiera de las tres en un tweet, y como lo quieran responder, es: ¿y ahora cómo se ven de acá 5? ¿Cuál es el nuevo sueño? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Para dónde llevan semejante locomotora que va muy bien, pero empezó pensando en largo, digamos, ¿no? ¿Dónde se ven de acá 5 años? En el orden que quieran. Y puede haber silencio también. Bueno, Mira. arranco. Dale, Casi.
No, dale. No, iba a compartir que en realidad cuando la leímos las tres dijimos, 5 años es un montón. Sí, hoy es un montón. Bueno, me puedes decir el Mediterráneo, no importa, puede ser donde Sí. quieras. Claro. Es una buena respuesta esa. Un poco arrancaba porque quizás es como la más fácil, o sea, yo hoy lidero un COE de transformación data-driven, claramente en 5 años va a dejar de ser necesario porque vamos a ser 100% full data-driven, pero en general lo que creo es que todos estos perfiles con mix de negocio y de data y analytics se van a descentralizar en las áreas de negocio, por eso el desafío es desarrollar este talento híbrido. Ser data-driven no es ser matemático, ingeniero o data scientist, es gestionar el negocio en base a datos y a escala, lo que implica obviamente un gran desarrollo de las decisiones automáticas y de las nociones analíticas y tecnológicas, pero siempre junto a las de negocio. Por eso creo que estas academias y toda esta transformación es fundamental para este despliegue del nuevo modelo de negocio. Yo te lo voy a responder desde el equipo. Perdón. Yo te voy a responder más desde el equipo, digo, en personas, justamente el mix de capacidades, como creo que Ale dijo en algún momento, ¿no? Es mix de capacidades actuales, tenemos mucho, o sea, mapeamos cuáles son las capacidades de futuro que necesitamos y demás, y tenemos mucho concentrado en gente con muchos skills de facilitación, de coach, sí, visión estratégica, diseño de experiencia de usuarios y agilidad, pero casi nada de tecnología, de analítica de datos, ¿no? Entonces, imagino un equipo que ese componente de capacidades críticas, o sea, creció muchísimo, aprendió mucho en eso, así que el componente mix de perfiles es esto que dice Cris, ¿no? O sea, estos perfiles que ojalá seamos nosotros mismos pudiendo vernos reconvertidos, pero en un modelo híbrido que, bueno, vamos a estar hablando, hoy capaz que hay cosas que a mí misma me parece que me están hablando medio en chino, y cuando ya aprendí, que ya hice, decía la chica, ya me anoté también en un curso afuera en Cambridge y demás, estamos todos aprendiendo mucho, tener un perfil que obviamente es bien un híbrido, ¿no? Con contenido de tecnología en todo el equipo y de analítica de datos, o sea, potente. No, implementando yo con lo que decían las chicas, digo, creo que, a ver, el desafío mío, como decía, creo que casi es más personal y de venir de un área blanda, de realmente podernos haber atravesado la transformación nuestra, que tenemos también nosotros un gran desafío de transformación en cuanto a esta capacidad crítica de seguir con datos, de tener un pensamiento más analítico. Así que bueno, me imagino ya para de acá a 5 años con eso recorrido y habiendo tenido algunos éxitos en el camino. Y después un desafío, creo que a nivel organizacional, de ver esto que empezamos, como vos decías, Pato, al principio, a soñar, a diseñar, a poner en marcha, digo, que se haya hecho efectivamente realidad, ¿no? De que hayamos cumplido esta estrategia que hoy decimos 2023, faltan todavía unos años, pero bueno, que de acá a 5 años esa estrategia se haya cumplido y haya obviamente evolucionado, que es como lo hacemos siempre, ¿no? Seguir evolucionando a partir de los desafíos que vamos afrontando. Bueno, genial. Bueno, de nuestra parte, creo, no sé, Iván, si hay alguna pregunta más que valga, regalamos la última pregunta, porque, a ver, lo que estoy viendo medio ya respondieron. Hace una pregunta del COE, Cris. Te hace una pregunta del COE. Justo le iba a responder, pero la contesta Vivo, que está bueno, porque justamente un poco refleja todo lo que es la transformación. Nosotros trabajamos en 3 ejes. Uno que tiene que ver con la transformación cultural y de mindset, que tiene por un lado todo este eje de formación, pero también muchos ejes de eventos, de generar comunidad y comunicar nuestra comunidad analítica con la comunidad externa y de fomentar este aprendizaje colaborativo, porque estamos transitando un momento del cambio, no hay bibliografía estática para esto, digamos, ¿no? Y hay que inspirar también. Pero después también trabajamos en todo un eje tecnológico, tenemos en el equipo Data Engineers y Data Scientists, con los cuales empezamos a ver qué nuevas metodologías o tecnologías necesitamos desplegar para que todo esto pueda escalar, como, no sé, implementar metodologías de MLOps o de DataOps y ese tipo de cuestiones, y gestionarlo efectivamente con infraestructura. Y un tercer eje que tiene que ver, como decíamos, más con el tema del negocio, de monetizar la información, de generar casos de negocio y unir a distintos sectores del grupo para poder generar casos de impacto disruptivos que generen valor y que retroalimenten, digamos, todo este proceso.
Clarísimo, Cris. Bueno, estamos llegando al final, creo que con un grado de puntualidad bastante asertivo. Me parece que fue una charla muy rica para que, inclusive para que ustedes puedan ver y contarse y escucharse lo que están haciendo, porque, de vuelta, ustedes están haciendo protagonistas de algo que fue innovador en Argentina, innovador en la región, y va a ser en el buen sentido copiado. Y me parece que está bueno contarlo para que todos sepan, contarlos para las personas que están en Galicia para que sepan que es distinto, o sea, no es solo un post en LinkedIn, un certificado, porque van a empezar a ver otros. Porque le dieron una identidad, porque el hecho de que sea una academia propia le da identidad y lo conecta con todo este objetivo y esta estrategia que mencionaba casi muy claramente. Y por otro lado, para los que se quieran sumar al COE de CRIS o a los que no se quieran sumar al COE de CRIS, que son muy importantes en los proyectos, sepan que no van a tener que escuchar un idioma que no van a entender, ¿no? Si de alguna forma se logró homogeneizar y estandarizar la forma de conectar para que eso, para mí, dispara mucho más la creatividad de lo que se imagina. Así que muchas gracias por el tiempo a las tres, muchas gracias por la claridad con la que contaron todo. Y bueno, felicitaciones y a seguir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas Un gracias placer. a ustedes, Pato.